Vale, pues vamos a dar paso a la primera mesa de las jornadas, que la hemos titulado pues, ¿Podemos prevenir el suicidio?, que es una pregunta recurrente que vamos a ir haciendo a lo largo de las jornadas. Voy a empezar yo, luego voy a ir presentando al resto de los ponentes. Yo voy a hablar de lo que veis en pantalla, ¿no? Un papel de muchos, de pocos para muchos dentro de la prevención del suicidio. Mi nombre, que me presento antes, es Marina. Yo soy Íñigo Alberdi, que soy psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y vamos a intentar, a lo largo de este tópico, que es uno de los objetivos de las jornadas, no solamente ver si se puede o no se puede prevenir, sino de qué forma lo estamos haciendo, para ver a nivel tanto estructural, a nivel de personal, a nivel de recursos, qué cosas nos faltan por hacer y qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, de forma muy, muy breve, porque lo ha mapeado muy bien antes la doctora Díaz Marsá, va a hablar también en la siguiente ponencia Elena, a nivel de cifras, aunque bailan un poco según el año en que recojamos los datos y nos centramos más a nivel mundial, a nivel estatal, hablamos de en torno a 800.000 muertes cada año, el último año 700.000, lo que en datos brutos es una muerte cada 40 segundos por suicidio, ¿no? Para que nos demos un poco la idea de la magnitud del problema. También, según los años, en España el último año es la primera causa de muerte entre los 15 a los 29 años, a nivel global la segunda. Y otro dato importantísimo es que 3/4 partes de estas muertes por suicidio se producen en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. También elementos que más se emplean para un suicidio consumado pues serían los plaguicidas, ahorcamientos, armas. Y esto es uno de los ejemplos que va a hacer que no se puede prevenir de igual forma el suicidio en cualquier país, en cualquier territorio, en cualquier estamento, ¿no? Esto es, lo ha mencionado antes Marina, pues lo que puede ser una realidad casi implícita, pues por ejemplo en Estados Unidos, por la legislación y demás, quizás aquí nos puede llamar mucho más la atención, ¿no? El prevenir en este tipo de métodos y en otro tipo de cosas que iremos recalcando. Entonces, ya viene un poco en el propósito de la charla, ¿por qué creemos que hay que prevenir en suicidio? Desde hace ya varios años, en los informes de la Organización Mundial de la Salud, se habla del problema del suicidio desde una doble modalidad. Por un lado, un problema cuantitativo a nivel de cifras, es decir, pasa algo por lo que mueren muchísimas personas todos los años, y por otro lado, un tema más cualitativo, es decir, algo que pasa hay que prevenirlo, hay que actuar a nivel más político, a nivel más políticas sanitarias. Esta necesidad universal de prevención del suicidio se constata ya desde el 2005 en la Declaración de la Organización Mundial de la Salud para la Salud Mental Europea, ratificada después en el Pacto de la Salud Mental 2008 con 5 grandes propuestas, que son estas propuestas, en mayor o menor medida, son las que se van solapando en los distintos planes de prevención del suicidio. La primera es mejorar la capacitación de los profesionales de la salud, que van a ser claves en la materia social en salud mental. Iremos viendo cómo no solamente los actores que actuamos en salud mental, sino también en un primer tejido que serían médicos, enfermeras de atención primaria. El segundo punto sería tomar medidas para reducir los factores de riesgo de suicidio, aquellos factores de riesgo de suicidio que se pueden prevenir y que están muy constatados. El consumo de tóxicos, principalmente el alcohol, la enfermedad mental, principalmente la depresión, o factores más relacionados con la exclusión social, el estrés. El tercer punto sería la restricción al acceso a los posibles medios letales. Se ha hablado de armas de fuego, plaguicidas en algunos países, sobre todo de Asia, barreras arquitectónicas en puentes, edificios altos. El cuarto punto sería concienciar al público general y a los profesionales de la salud en clave de salud mental de la necesidad de actuar en este sentido. Y el quinto y último punto sería facilitar estas vías de ayuda cuando ocurre un intento de suicidio o cuando identificamos un sujeto en alto riesgo de suicidio con líneas de apoyo emocional que vamos a ir viendo también a lo largo de la charla y a lo largo de las jornadas.
último, todo plan de prevención del suicidio, todo programa de prevención del suicidio tiene que estar basado en datos que tengan evidencia científica, datos que se hayan constatado que son útiles, y hay dos grandes facetas para poder hacerlo. Unas van por el lado de estrategias más políticas y otras estrategias de atención médica, médico-psicológica. Y estas dos aproximaciones, la aproximación más política o salud pública, pues serían las de evidencia más contrastada, la restricción de métodos de suicidio que hemos dicho, y la prevención universal basada desde la educación. Luego, esta tarde tendremos una mesa que se hablará precisamente de eso, del papel de la escuela, de la prevención temprana, de cara a, de forma más útil, poder prevenir el suicidio. Y otras evidencias que empieza a haber muchos datos de éxito en los últimos años, pues son el entrenamiento de estos agentes comunitarios o gatekeepers, que también ha mencionado Marina, pues no solamente entrenar a agentes de salud mental, sino a aquellos sujetos que pueden penetrar de forma mucho más natural, como podría ser el párroco en una congregación religiosa, un entrenador de un equipo de fútbol, el delegado de una clase. Agentes que de forma natural son cercanos a personas o a sujetos en vulnerabilidad para el suicidio, que puede ser clave y costo efectivo además para poder prevenir, en este caso desde una aproximación de salud pública. El papel de los medios de comunicación. La siguiente mesa, pues tanto Santiago como Pablo también van a hablar de su experiencia como periodistas de primer nivel en esta línea, y voy a poner luego algún ejemplo de noticias bien y mal contadas, en el sentido de alejarnos del sensacionalismo, es decir, muchas veces la razón de ser más ahora en un tuit, en noticias muy rápidas, muchas veces llamar la atención, cuando justo una noticia bien contada en clave de suicidio es lo contrario, ¿no? La prudencia, la información, lo completo de esa noticia. Luego veremos algún ejemplo. La oportunidad que nos da Internet para poder llegar a muchos más sujetos, o los teléfonos de ayuda como el 024 que nos ha mencionado antes Marina. Desde una perspectiva más clínica, pues va a ser fundamental el tratamiento de la enfermedad mental. Se habla del 90%, yo desconozco cuál es el porcentaje exacto de enfermedad detrás de un problema de suicidio, sobre todo por la complejidad del suicidio en sí mismo. Pero desde luego el tratamiento, cuando identificamos enfermedad mental, principalmente depresión, desde perspectivas fármaco y psicoterapéuticas, va a ser clave a nivel de aproximación clínica, los modelos de continuidad de cuidados y la formación continuada y el cribado, no solo desde salud mental, sino desde atención primaria. En esta línea, hasta ahora había planes de distintas comunidades autónomas. En España no teníamos hasta este mismo año un plan de prevención de suicidio. Ha salido este año, nos va a hablar Teresa Bobes mañana del plan. Ha mencionado Marina algunas cosas, yo no me voy a parar, pero sí que hasta este año no hemos tenido en España un plan de acción de prevención del suicidio. Entre otras cosas porque prevenir el suicidio no es extrapolable a cualquier otra enfermedad en un modelo más médico o a cualquier otro fenómeno, sino que el suicidio podemos conocer un montón de factores de riesgo que irán saliendo siempre que hay jornadas de suicidio. Pues hablamos de el intento pasado como factor de riesgo principal, distintos factores de personalidad como pueden ser la desesperanza, la impulsividad, la propia enfermedad mental, factores de riesgo poblacionales como las crisis económicas, el aislamiento social. Todo ellos son factores de riesgo, pero que está demostrado que todos ellos por sí mismos tienen una baja sensibilidad y especificidad para poder actuar. Entonces, precisamente esa complejidad de sabemos muchas cosas para unificarlo va a ser una de las grandes problemas y a la vez grandes desafíos que tiene prevenir en el suicidio. Para ello, dentro de las dianas de estrategia, un poco al hilo de todo lo que hemos ido diciendo, que se han demostrado útiles en prevenir el suicidio, pues volvemos, ¿no? Antes de que haya aparecido esa ideación suicida, actuar en sujetos de vulnerabilidad o sujetos de riesgo, tanto en esos acontecimientos vitales estresantes como en la enfermedad mental de existir, sobre todo en trastornos afectivos.
¿Cómo lo hacemos? Pues con programas educativos y de concienciación, tanto en médicos generalistas, en población en general, en la propia comunidad o en agentes sociales, el papel de los facilitadores o gatekeepers, el cribado, despistaje de individuos de altos riesgos con aproximaciones terapéuticas, ya desde la escuela, ya desde atención primaria, las perspectivas farmacológicas y psicoterapéuticas a emplear cuando identifiquemos a esos pacientes que podamos utilizarlas, y sobre todo el seguimiento estrecho tras la realización de una tentativa. Ha hablado Marina que en la Comunidad de Madrid tenemos el programa Marsuic, dentro del Hospital Clínico San Carlos, en el Hospital 12 de Octubre, en muchos hospitales también se han empleado desde hace unos años, con presupuestos de la Consejería de Sanidad, programas más intensivos de manejo de los pacientes con intentos o pacientes en riesgo suicida. Una vez que ha aparecido la ideación suicida, se ha visto especialmente útil lo que hemos dicho, el acceso, la restricción a métodos letales, actuar en base al efecto Werther o imitación de terceras personas, donde los medios de comunicación tienen un papel fundamental, y la actuación dentro de esos varios rasgos de personalidad que se pueden relacionar con el suicidio, principalmente la desesperanza y la impulsividad. Como pequeño ejemplo del papel de los medios de comunicación a nivel costo efectivo, porque además los planes de suicidio no solamente tienen que ser útiles, sino tienen que ser costo efectivo, porque tiene una partida presupuestaria y todo lo que lleva asociado dinero tiene que demostrarse la utilidad, no solamente en términos de salvar vidas, sino en términos que ese dinero que se pone para ello es útil. Pues el papel que juegan lo que podrían ser pues gatekeepers casi de la sociedad, ¿no? Pues a nivel de distintas generaciones, pues Dani Martín o gente un poco más joven, Ibai Llanos, que hayan hecho testimonios en primera persona de experiencias de acudir al psiquiatra, al psicólogo, de sus experiencias en psicoterapia o farmacoterapia, qué les ha pasado, por qué les ha pasado, ayuda no solo a romantizar la salud mental, que hay una parte en la que estamos ahora, sino a poner en primera persona lo útil que puede llegar a ser pedir ayuda, lo útil que puede llegar a ser estar en manos de profesionales, ¿no? Y cuando se hace de una forma correcta, con entrevistas, alejados de ese sensacionalismo, pues se ha demostrado que también es muy útil a nivel de prevención del suicidio. En esta línea, en que luego Santiago y Pablo separarán un poco más, hay guías de estilo que tienen la gran mayoría de prensa a nivel estatal y que la propia Organización Mundial de la Salud, está aquí el link, pone de cómo se debe o no se debe contar una noticia del suicidio, ¿no? Y voy a contar algún ejemplo de forma breve para ceñirme en el tiempo. Y un ejemplo muy claro fue, esto ha sido ya hace unos años y esto ha cambiado muchísimo en los últimos años dentro de esta conciencia social que hay en clave de suicidio, cómo los titulares han alejado de ese sensacionalismo, ¿no? La muerte de Avicii, que fue una muerte muy sonada hace 5 años o así, pues con titulares de este estilo, ¿no? El método de suicidio que se utilizó, describiendo explícitamente el método. Si le dábamos al vídeo, era un vídeo pues muy completo de cómo se lo encontraron, qué hizo, el por qué lo hizo, pero no en clave enfermedad mental o una entrevista a un experto, sino amigos hablando, una forma de contarla muy sensacionalista. Y ni qué decir tiene en Estados Unidos cuando murió una de las estrellas de la NFL con un vídeo en el que salía literalmente desnudo previo a hacer ese intento de suicidio, ¿no? Pues ni qué decir tiene cómo está contada la noticia, que no se debería poder utilizar fotografías, material de vídeo ni enlaces a redes sociales, ¿no? Hay miles y miles de ejemplos, de los últimos años cada vez menos, de distintas personas, celebridades, cómo se frivoliza, ¿no? Muere el actor Jackson Oden a los 20 años. Otro suicidio. La muerte de Zombie Boy también un montón de ejemplos, de la que la propia Lady Gaga tuvo que pedir disculpas, no voy a parar mucho por alejarme precisamente de ese sensacionalismo, pero incluso frivolizando de si podía haber sido o no podía haber sido. Testimonios de las notas de despedida, obra de Hidalgo, Antonio Hidalgo, pero en cambio sí que en los últimos años sobre todo hay muchísimos ejemplos de noticias de suicidio muy bien contadas, ¿no? Suministrando información sobre dónde se puede buscar ayuda, educando al público general
a modo de divulgación de qué es el suicidio, alejándonos de los tabús, qué puede haber detrás del suicidio, pues una persona que ha ido sufriendo el tema del bullying, el tema de la enfermedad mental, con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, sobre todo en el tema de las celebridades, para evitar ese efecto contagio, entrevistar a los familiares con mucho cuidado. Y sobre todo, que también lo ha dicho antes Marina, reconociendo que los profesionales todos, desde el periodista que puede contar la noticia o al psiquiatra, psicólogo que ha visto a estos pacientes, también se pueden ver afectados por este tipo de sucesos, por este tipo de pacientes. Hay muchos ejemplos, pues con datos, con entrevistas a allegados, entrevistas a expertos, famosos que han vivido en primera persona el tema del suicidio. Y luego se pararán mis compañeros a hablar de ello. A modo de conclusiones, pues de forma muy breve, prevenir el suicidio es prevenir todas las conductas relacionadas, el intento, la ideación, la planificación. El suicidio no es una enfermedad, no es un síntoma, sino que es un epifenómeno muchísimo más complejo. La prevención debe ser multinivel y abarcando a múltiples estamentos de la sociedad. Las medidas más efectivas de prevención se han identificado en los programas de concienciación, de educación y formación temprana, en población general, en las escuelas, los gatekeepers, los sanitarios. Fundamental el seguimiento estrecho tras una tentativa de suicidio. Internet nos da un acceso y una oportunidad, también los dispositivos móviles, a nivel costo efectivo para poder prevenir en el suicidio. Y los medios de comunicación, y esto es uno de los mayores cambios a mejor que hemos tenido, tienen un papel fundamental a la hora de contar este tipo de noticias para evitar ese efecto contagio. Y luego vamos a ver ejemplos de ello. Así que esta es la bibliografía que hemos utilizado. Muchísimas gracias. Así que vamos a dar paso a mis compañeros y luego al final de la mesa, si queréis, planteamos alguna duda. Vale, a continuación va a hablar Elena Alonso, psiquiatra que pone el programa, que es el Ramón y Cajal, psiquiatra en Torrejón, y nos va a hablar de una aproximación en datos, aterrizando el suicidio a cifras, de cuánto estamos hablando, ¿vale? Para hablar un poco de la magnitud del suicidio. Así que cuando quieras, Elena. Sí, y te dejo aquí si quieres. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero, muchas gracias, Íñigo, por incluirme otra vez en el curso de verano. Yo os voy a hablar, como ha comentado Íñigo, sobre todo de cifras. Es verdad que algunas se van a repetir con las que ha dicho la doctora Díaz Marsá, pero bueno, yo creo que al final es importante saber qué cifras estamos manejando para saber a qué nos estamos enfrentando. Yo lo voy a separar, por una parte, en las cifras que manejamos de suicidio. Se oye bien, ¿no? Sí. Las cifras de suicidio en el mundo, luego ya me voy a centrar en el caso concreto de España. Y luego yo también me preguntaba, cuando estaba preparando esta presentación, ¿por qué se habla tanto, ¿no?, del suicidio últimamente? ¿Por qué está tan presente en el debate político, entre colegas médicos? ¿Por qué hablamos tanto de ello? Pues bueno, por supuesto voy a hablar de los estresores que han influido en los últimos años y algunos datos que son preocupantes y que han hecho que esté tan presente hoy en día el debate sobre el suicidio. Empiezo con la epidemiología del suicidio en el mundo. Se ve en el mapa. Este mapa lo podéis ver en la página de la Organización Mundial de la Salud. Registra la tasa bruta de suicidio, es decir, el número de muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. En el año 2021, ambos sexos, es decir, no hay separación hombre-mujer, y para todos los grupos de edad. Y por colores los divide según el número de suicidios que se producen. En color azul más oscuro veis los países en los que se producen la tasa de suicidio más baja, menos de 5 por cada 100.000 habitantes. En la azul más clarito, entre 5 y 10. De un color amarillo serían los que tienen entre 10 y 15 suicidios por cada 100.000 habitantes y 15 o más suicidios por cada 100.000 habitantes el color naranja. Y si nos ponemos a mirar este mapa, vemos, si nos vamos al caso de España, vemos que es color azul, entre 5 y 10, es decir, no estamos tan mal dentro de lo que cabe.
O, por ejemplo, países del centro y sur de África, también tenemos China, algunos países del sur y del este de Europa, Reino Unido, Irlanda, Canadá y algunos países de Latinoamérica comparten unas cifras similares a la nuestra en cuanto a tasa bruta de suicidio. Si seguimos mirando el mapa, vemos que de color amarillo sería, por ejemplo, Australia, la India, muchos países del norte de Europa tienen tasas más altas de suicidio. Pero lo que registran las tasas más elevadas son en color naranja. Vemos la mayoría de países del este de Europa, Rusia, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica y del sur de África. Deciros que en general la tasa media en el mundo sería como unos 9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Os traigo aquí esta diapositiva porque creo que si hablamos de estas cifras que son más impactantes, creo que los datos se interiorizan mejor. En el mundo se producen al día un suicidio cada 40 segundos, un intento cada 2 segundos y una media de 3.000 suicidios al día. Digo media porque, ya como ha dicho la doctora Díaz Marsá, en España se producen al día unos 11 suicidios aproximadamente, pero que sepáis que esto es como una media de día y digamos a nivel mundial. No en todos los países se produce la misma muerte, no todos los meses al año se produce el mismo número de suicidios, hay que tener en cuenta esos datos. Esto es una media mundial. Se suicidan en general más hombres que mujeres, aunque hay algunas regiones en el mundo en las que esta relación se invierte, se suicidan más mujeres que hombres, pero a nivel global digamos que se suicidan más hombres que mujeres. Y luego, desde el año pasado, ya ha pasado a ser la tercera causa de muerte la población joven, entre 15 y 29 años. Hasta entonces era la cuarta causa, ya ha ascendido a tercera causa de muerte en población joven. Y deciros que en el 2021 era, si lo separamos por sexos, era la segunda causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres. Si separamos por edad y por sexo, vemos que en general las tasas más altas de muerte se producen en las personas de 70 años o más. Eso digamos a nivel global. A más edad, más tasa de suicidio. Y si separamos por edad y por sexo, vemos que en el grupo de edad entre 10, la verdad es que da bastante miedo esta cifra, entre el grupo de edad entre 10 y 29 años, si lo separamos por sexo, es en la población en este grupo de edad que más se suicida. En el caso de las mujeres lo encontramos en el sureste asiático y en el caso de los hombres en Europa del Este. Y si nos vamos al grupo de edad entre 50 y 69 años, las mujeres que más se suicidan en este grupo de edad están en África, en el centro de la África subsahariana. Y en el caso de los hombres, pues volvemos a Europa del Este, que registra unas tasas de suicidio bastante altas, casi independientemente por sexos y por grupo de edad. Os traigo aquí un estudio, un análisis sistemático sobre la carga global de enfermedad que está publicado en The Lancet y de hecho podéis acceder en internet, es de acceso libre. Hizo un estudio muy completo en el que analizaba la carga que tenía el suicidio, separado también por regiones en el mundo, por edad, por sexos, desde el año 1990 al 2021. Os he señalado en color rojo aquellas regiones del mundo, o suprarregiones, como lo llaman en este artículo, aquellas regiones que desde el año 90 hasta el 2021 han visto aumentadas las tasas de suicidio. Como veis, la región andina de Latinoamérica ha aumentado de un 4,3 a un 4,8 en 31 años. La región central de Latinoamérica también ha pasado de un 4,7 a 6,5 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Los países de altos ingresos de Norteamérica han pasado de 11,9 a 12,8. Y la región tropical de Latinoamérica ha pasado de 6,4 a 7. Estos en rojo son los que han aumentado en estos últimos 31 años. Y luego en morado os he subrayado aquellos que presentaban en 2021, según este estudio, las tasas más altas de suicidio a nivel mundial por superregiones. Como veis, el África subsahariana central tiene una tasa bastante alta, de 14,4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue el oeste de Europa, que tiene las tasas más altas, 19,2. Y luego, por otra parte, está la región del sur del África subsahariana, 16,1. Oye, os repito para que lo tengáis en cuenta que la media de suicidios a nivel mundial está en torno a 9 por cada 100.000 habitantes. En esta diapositiva, bueno, es un resumen de lo que os he dicho, pero bueno, que sepáis que no todo es malo.
Sí que hay países que, aunque hayan registrado un aumento de la tasa, hay otras regiones del mundo en las que sí se ha visto que desde el año 90 hasta el 2021 se ha reducido la tasa de suicidios. Por ejemplo, la región asiática, el Oriente Asiático, ha visto que de 21,1 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual es un número muy alto, ha pasado a 7,2 en 2021. Luego le seguimos nosotros y los países de nuestro entorno, la Europa Occidental, que ha bajado casi un 41% la tasa de suicidios, y Europa Central, que ha bajado un 40%. Perdón que está descuadrado, pero al pasar de un ordenador a otro se ve que no es el mismo formato. Y ahora paso a los datos de suicidio en España. Y aquí ya ha hablado de esto la doctora Díaz Marsá, pero yo creo que es importante tener esto en cuenta. En el año 2023 se suicidaron 4.116 personas, de los cuales la mayor parte fueron hombres, las 3/4 partes aproximadamente, y el cuarto restante fueron mujeres. Esto significa que en el 2023 se suicidaron una media de 11 personas al día. Y si nos vamos a la muerte por causa externa en España, vemos que la caída accidental es la primera causa, el suicidio es la segunda. Aquí es importante se quiere hacer un inciso aquí, porque hasta 2008 en España la primera causa de muerte externa eran los accidentes de tráfico, pero gracias a las campañas de prevención y de seguridad vial, digamos que los accidentes de tráfico pasaron a un segundo plano, pero el suicidio encabezó la lista de causas de muerte externa. Esto se ha mantenido de 2008 hasta 2022, pero por suerte, por campañas de prevención, el suicidio ha pasado a un segundo lugar y las caídas accidentales ocupan ahora el primer lugar en la lista de muerte externa. Es decir, 2023 ha sido el primer año en el que el suicidio ha pasado al segundo lugar en las causas de muerte externa. Actualmente en España tenemos una cifra que se aproxima a la media mundial. Estoy hablando de tasa bruta de muerte, es decir, número de muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Estamos en torno a 8,5. En España, en el año 2023, el grupo de edad que presentó la tasa más alta era entre 50 y 59 años, y el método que más se empleaba era el ahorcamiento en varones, y en mujeres la precipitación desde lugares elevados. Y aquí traigo una nota de prensa publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Cada año lo que hace el INE es, a mitad de año, aproximadamente en junio, suele publicar datos provisionales del número de las defunciones, las causas de muerte del año anterior, y son provisionales. Luego en diciembre se publicarán los datos definitivos. Aquí deciros que en general por desgracia suele ser la tasa de suicidios en los datos finales, en diciembre, cuando veamos a finales de este año la publicación del INE, suele ser ligeramente superior. Es decir, lo que se ha calculado en un principio, lo que se ha determinado en cuanto a suicidio, digamos a nivel provisional del año anterior, luego se comprueba que es provisional, o sea, que la tasa de suicidios es ligeramente superior. Esto es porque al final investigar un suicidio es bastante complicado. O sea, las autopsias requieren mucho tiempo, hay que hacer también autopsias psicológicas, lo cual son investigaciones que llevan meses o incluso más. Entonces, es por eso que en un principio lo que se ha estimado, luego se comprueba que ha sido superior la tasa. Además, hay que tener en cuenta otro aspecto, y es que muchas muertes que se consideran a lo mejor accidentales, luego cuando ya se ha publicado, se ha realizado la investigación, la autopsia, se ha demostrado que realmente esa causa inicialmente considerada accidental, luego se demuestra que realmente ha sido un suicidio. Y bueno, como veis en esta nota de prensa, de nuevo, las caídas accidentales en 2024 ocupan el primer lugar y el suicidio ocupa el segundo lugar. Es decir, según esos datos provisionales, que os digo que hay que esperar a diciembre, se ha reducido en un 6,6% el número de suicidios en principio, habrá que esperar a diciembre. Y luego esta parte, ya he bombardeado mucho a cifras. Esta parte quizás para generar después más debate, ¿no? Yo siempre he pensado en por qué se habla tanto de suicidio, ¿no?, en los últimos años, por qué está tan presente en conversaciones entre colegas médicos, en las redes sociales, a nivel político, por qué está tan presente. Yo siempre me he preguntado cuál es la magnitud real, ¿no?, del suicidio y por qué se habla tanto de esto, si hay sectores de población que son más vulnerables que otros. Bueno, un poco de dónde viene esta alarma. Bueno, yo que por supuesto
Creo que todos nos hemos hecho más conscientes de ello a raíz de la pandemia por el COVID-19, que tuvo, como sabéis, unos efectos devastadores en la salud mental, sobre todo en ciertos sectores de población, especialmente en población joven, que eso no voy a meter ahí, no voy a profundizar ahí porque ya va a haber una mesa específica en población infanto-juvenil. Pero sí deciros que la mayoría de estudios han demostrado que el número de suicidios no aumentó, o sea, no hubo un cambio radical respecto a meses previos en los meses de la pandemia, en los meses de confinamiento, pero sí que hubo un impacto psicosocial importante. Y de hecho aumentó muchísimo las tasas de trastornos por ansiedad, depresivos y conductas autolíticas en los meses posteriores y sobre todo en los años posteriores, 2021 y 2022. Aparte de esta crisis sanitaria, hay que tener en cuenta el efecto que han tenido pues, las crisis económicas, que si bien esto no es una relación totalmente lineal, hay muchísimos factores que influyen, pero en general se considera que por cada 1% de tasa de desempleo va a aumentar el número de suicidios en un 0,79%. En general, como os digo, no es una relación directamente proporcional. Y luego lo que estamos viviendo en los últimos años, que son los conflictos armados, sobre todo los últimos 3 años con la guerra de Ucrania, Israel-Palestina. Como nos encontramos en un momento agudo, no se pueden realmente extraer datos como tales si está aumentando las tasas de suicidio, pero sí que podemos remontarnos a nuestros antecedentes, la guerra civil, las guerras mundiales. En general, en lo que la mayoría de estudios coinciden es que el suicidio no aumenta en el momento agudo, en el momento de la guerra, pero sí que se ha visto que en los periodos posteriores hay un aumento en la tasa de suicidio y aquí influyen muchísimos factores. Pues, por supuesto, la precariedad económica que deja una guerra, las represalias políticas, la inestabilidad también social y luego, bueno, la situación psíquica en la que se quedan tanto las personas que han vivido esa guerra como los excombatientes. Por eso también tenemos que esperar unos años a ver el efecto que están teniendo los conflictos armados en la salud mental y en las tasas de suicidio. Os he hablado del mundo, ahora me centro en el caso de España. ¿Por qué está hablando tanto en España de suicidio? Deciros que aquí os traigo una gráfica en la que se estudia la evolución de la tasa de suicidio en España registrada desde el año 2000 hasta la actualidad, hasta el año 2023. En general, como veis, es más o menos constante. Ha habido épocas en las que sí que se ha reducido, pero los últimos, de 2018 hasta 2022, veníamos registrando un aumento. Y en 2023, por suerte, de nuevo se registra un ligero descenso y lo que parecen demostrar las cifras del INE es que vamos en esa línea de descenso. Habrá que esperar a diciembre. Pero en general deciros que del año 2000 hasta el 2023 llevamos acumulados 85.000 suicidios en España y que esto significa que se ha producido un aumento de un 21% en las tasas de suicidio. En parte, aquí influyen muchísimos factores, pero en parte se cree que debido al aumento de la población. Algunos datos preocupantes de los que ya ha hablado la doctora Díaz Marsá y de por qué está tan presente este debate de suicidio hoy en día es el aumento del suicidio infantil. El 2021 fue el peor año para la población menor a 15 años, se produjeron 22 suicidios en esta población. En 2022 se vio una reducción, se suicidaron 13 menores de 15 años y el suicidio adolescente en relación a esta población, 2022 fue el peor año. Se suicidaron 75 adolescentes. Y aquí señalaron lo que ya ha mencionado también la doctora Díaz Marsá, es que en el 2022 hubo un aumento, un repunte de suicidios mujeres jóvenes. Se registraron hasta 117 suicidios en esta población. Y aquí os comparo los datos que trae el Instituto Nacional de Estadística. Si veis, desde el periodo prepandemia hasta el 2023, en la población menor a 15 años, el 2021 fue un año especialmente malo, registró unas tasas bastante altas en la población menor a 15 años y en la población joven menor a 29 años, entre 15 y 29 años, el 2023 ha sido el peor año, o sea, es decir, está aumentando la tasa de suicidio en la población joven. Y esto se está produciendo de manera similar en el resto del mundo. Os digo que es la tercera causa de muerte externa en la población entre 15 y 29 años a nivel mundial.
Seguimos con datos preocupantes. El año 2021 se produjeron casi 800.000 muertes por suicidio y si lo comparamos con el total de defunciones por todas las causas que se produjeron en ese año, unos 68 millones de muertes, al final el suicidio supone el 1,1%, lo cual creo que es una cifra alta. A pesar de todas las guerras que se están produciendo en los últimos años, acumula más muertes que las correspondientes a guerras y homicidios. Y luego otro dato que me parece preocupante es que al final el acceso a métodos letales, y de ahí, como ha comentado Íñigo, la importancia de restringir el acceso a estos métodos, porque se ha demostrado que hay una correlación entre tener acceso a esos métodos con la tasa de suicidio, y en concreto con el tema del acceso a las armas de fuego. Las tasas de muerte son más altas por suicidio en aquellos países en los que sí que hay un acceso muy fácil a las armas de fuego. Estados Unidos encabeza esta lista, creo que son entre 6 y 19 suicidios por cada 100.000 habitantes. Luego le sigue Uruguay y Venezuela. Y bueno, ya para finalizar y no saturaros mucho de cifras, yo creo que esto puede generar debate posteriormente, pero en definitiva deciros que al final el suicidio está provocando una pérdida de población joven, que sigue estando penalizado hoy en día el suicidio en bastantes países, lo cual, pues por supuesto, va a producir, esto significa que hay un estigma que rodea el suicidio y se reduce la búsqueda de ayuda. Esto además interfiere en la búsqueda en la sistematización de datos y en el registro. Si en un país está penalizado el suicidio, esto también afecta al tema, por ejemplo, de los seguros. Si en un país está penalizado el suicidio, la familia no va a dar información sobre su sospecha de que se haya producido un suicidio para el tema de seguros. Entonces tampoco se registran unos datos fiables, y si no contamos con datos fiables tampoco podemos elaborar planes preventivos adecuados. Es decir, no sabemos sobre qué áreas problema tenemos que actuar, no sabemos cuáles son los factores de riesgo sobre los cuales elaborar planes preventivos. Y por último deciros que a pesar de que está presente, como os digo, en el debate político, social, médico, el tema del suicidio, hay muchos países en el mundo que todavía no tienen un plan preventivo a nivel nacional. Y bueno, ya os dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Este es mi correo y la bibliografía que he empleado. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. También agradecer a los cursos de verano que me den la oportunidad de estar aquí, en especial a Íñigo por la organización del evento y por compartir esta mesa que ya compartimos el año anterior. O sea que estoy muy contento de estar aquí. Bien, mi presentación va a estar relacionada con 3 apartados más unas conclusiones finales que posteriormente les indicaré. Hay algunos datos que me repito, espero que pocos, pero sí que hay algunos que me repito con el resto de miembros y probablemente con muchos de los ponentes en las sesiones de hoy y mañana, y por tanto, pues bueno, intentaré ser lo más preciso posible y ahondar en aquella parte que es menos común al resto. ¿Sí? Bien, parto con la idea de la que se comenzó en la sesión de hoy y también con la idea en la que se irá extendiendo a lo largo de todos, que es que el suicidio es un asunto de todos, o es un problema de todos. En inglés se habla algo así como suicide is everyone's business, por tanto se habla de la importancia que tiene para la implicación social de todos los agentes sociales en la prevención del suicidio. Es muy importante considerar, como ya han destacado mis compañeros y también la doctora Marina Díaz de Marsá, de que partimos de una coyuntura social, coyuntura geopolítica característica, y es que venimos de una pandemia que ha llevado a un aumento en las tasas de mortalidad por suicidio en muchos países y también de las consultas hospitalarias por suicidio. Aquí tienen una gráfica de un estudio bastante interesante que hizo el doctor Martínez Zales y otros investigadores, donde analizaban tasas de mortalidad por suicidio entre países y pues sacaban este mapita. Aquellos países que habían experimentado un aumento en la mortalidad por suicidio en la pandemia están mostrados en naranja, los que mostraban más o menos las mismas tendencias que en años previos están mostrados en, no sé cómo decir ese color, ¿qué color dirían? ¿El de Australia, por ejemplo?
el color este, ¿cuál es? Lo siento, amarillo o algo así, ¿no? Naranja. No sé cuál decir, perdonen. Y en morado los países que han mostrado tasas de mortalidad por suicidio inferiores en la pandemia con respecto a otros países, con respecto a años precedentes. España es uno de los países que mostró ese incremento significativo de mortalidad por suicidio, y otros países como China, India, México, etcétera. Estas son las últimas tasas de mortalidad por suicidio, las últimas, que son del año 2021. Los datos de la OMS son del año 2019, aunque los publicaron en 2021. Estas sí que son del 2021. Son las últimas, como les digo, que se ha publicado en 2025. Son de la iniciativa del Global Burning Disease, en la que pertenezco, y muchos autores. Aquí se observan unas tasas de mortalidad por suicidio mucho menores de las que se presentan a nivel del Instituto Nacional de Estadística y también en otros países. Son cuestión de las diferencias entre los proveedores de datos a esta iniciativa. Esta iniciativa es una iniciativa que lidera la Universidad de Washington y que financia la Fundación Bill Gates. Bueno, el financiador no tiene nada que ver, pero que sepan quién lo financia. Y tiene fuentes independientes a la de la Organización Mundial de la Salud y también fuentes independientes al Instituto Nacional de Estadística. Este es un estudio también muy interesante que desarrollaron desde aquí la Comunidad de Madrid. Es un estudio que habla de cómo en los últimos años han aumentado las consultas hospitalarias por conducta suicida. En los primeros años de la pandemia se observa, si ustedes ven sobre todo la gráfica de abajo, que los grupos que mayor incremento en consultas hospitalarias por conducta suicida fueron los jóvenes, y también podrán ver en la de arriba que el aumento se debe de forma significativa en mujeres. Es decir, como conclusión es que las mujeres jóvenes son las que más acudían a consulta hospitalaria por conducta suicida, o que incrementaron el acudir por conducta hospitalaria por conducta suicida en este momento del milenio, podríamos decir. En 2021 la Organización Mundial de la Salud genera un documento que es vital para el desarrollo de planes nacionales como organismo principal de desarrollo de estrategias hacia la prevención del suicidio. Es el Life. Es un documento que yo les recomiendo que le echen un vistazo. Propone 6 pilares principales en el desarrollo de los planes nacionales o estrategias de abordaje de la conducta suicida a nivel nacional, y luego también propone 4 estrategias que podrían ser básicas para la prevención del suicidio a nivel mundial, que son la limitación de acceso a medios letales, el trabajo sobre los medios de comunicación o el reporte de noticias sobre suicidio, el aporte o el desarrollo de estrategias relacionadas con la potenciación de habilidades en adolescentes, y también la detección temprana como estrategia principal. En este ámbito es donde nos movemos los investigadores en prevención del suicidio, considerando esos 3 niveles de prevención, que no voy a entrar demasiado en ello porque ya lo han destacado mis compañeros, hablando de una prevención que tiene que llegar a toda la población, que es lo que se llama la prevención universal, una prevención más que tiene que llegar a grupos vulnerables, la prevención selectiva, y prevención en personas que tienen factores de riesgo o que han tenido conducta suicida a lo largo de su vida. En este sentido, ahora voy a pasar a detallar algunas de las principales líneas de investigación que se están dando en la actualidad. Muchos de los resultados que les traigo son también propios de nuestros consorcios de investigación a nivel nacional, que por suerte en los últimos años es verdad que el gobierno nacional, gobiernos autonómicos y instituciones internacionales, la Unión Europea básicamente, están siendo bastante sensibles a la importancia que tiene la investigación en suicidio. Y bueno, aquí les detallo algunas estrategias que España, esta en concreto España, pues no la lleva muy bien, la verdad, y que la debería llevar mucho mejor, pero países como Dinamarca, Canadá sobre todo, pues tienen un gran desarrollo en ella, que es lo que se llama el linkaje administrativo, o el data linkage en inglés, que es esa capacidad para conectar diferentes registros en diferentes sistemas o dominios nacionales, educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, y que están llevando a una detección temprana del riesgo de conducta suicida en la población. A su derecha,
les traigo el análisis que hizo el gobierno danés sobre la mortalidad por suicidio durante la pandemia. Es muy preciso y esto está muy relacionado con ese data linkage. El data linkage en este caso en Dinamarca conlleva el reporte de casos de conducta suicida tanto en el sistema nacional o sistema público como el sistema privado, cosa que mejora muchísimo los registros. Hay países incluso que también incorporan reportes de policías, reportes de bomberos, otros agentes sociales en primera línea de atención en calle. Mejora también muchísimo, como pueden considerar. En España estamos haciendo alguna cosita desde nuestro equipo relacionado con los determinantes sociales de salud y con cómo determinados factores a nivel societario, a nivel nacional, se relacionan con mortalidad por suicidio. Estos son datos de 2022 y lo que hacemos es un análisis geoespacial que se llama, donde analizamos la tasa de mortalidad provincial con factores relacionados con envejecimiento de esa provincia, proporción de población migrante dentro de la provincia, inversión del Producto Interior en servicios sanitarios, Producto Interior Bruto, densidad de población, temperatura y otras, con la mortalidad por suicidio. Y aquí pueden ver en este mapa en blanco las provincias que tienen una mortalidad por suicidio medio, vamos a decir, y aquellas que tienen una ponderación y que dan lugar a que pues tienen mayores tasas, las que están en rojo de mortalidad por suicidio, y las que están en azul tienen menores tasas de mortalidad por suicidio ponderado por esa inversión en población, envejecimiento, etcétera. La conclusión principal es que las provincias que tienen mayores tasas de envejecimiento, las que tienen mayor proporción de población migrante, aquellas que tienen menor densidad de población, menor Producto Interior Bruto y menor inversión sanitaria, son las que tienen mayor mortalidad por suicidio. Esto tiene que dar un pie muy importante a cierta reflexión y a reforzar aquellos servicios de atención al ciudadano en prevención del suicidio en estas provincias. Es una llamada más para gobiernos o para decisores que para población en general, que también indudablemente tenemos nuestra capacidad para presionar, ¿verdad? Bien, otra de la estrategia que se ha hablado, no voy a entrar mucho, pero en España tampoco está muy desarrollada, es la introducción de la autopsia psicológica. Hemos visto que las muertes accidentales, las caídas accidentales, han superado a la muerte por suicidio como principal causa no natural de mortalidad por suicidio, pero habría que preguntarse el por qué ha pasado esto o qué está pasando. Quizá la autopsia psicológica ayudaría muchísimo a dejar más claro qué es lo que pasa en situaciones ambiguas de mortalidad. Son entrevistas, o se centra básicamente en la implementación de entrevistas a familiares de la persona que ha fallecido en situaciones ambiguas y daría más luz o más claridad a cuál es realmente la causa de muerte en esos casos. Voy a pasar a la prevención selectiva, algunas estrategias actuales. La prevención selectiva, como les he dicho y como han dicho mis compañeros, se centra en los grupos de especial vulnerabilidad. A nivel mundial está habiendo un auge bastante importante en el establecimiento, los factores de riesgo de aquellas poblaciones menos extensas. En el caso de países anglosajones, por ejemplo, no Inglaterra, no Reino Unido, está habiendo un gran boom, y también en Latinoamérica está habiendo un gran boom en la evaluación de factores de riesgo en población indígena, que tienen unas tasas muy incrementadas de mortalidad por suicidio. Aquí en España está habiendo también un gran boom en determinadas poblaciones. Uno de ellos podría ser la población LGTBIQ+, que tiene un incremento bastante significativo de conducta suicida. Pueden ver en estas dos gráficas de la derecha la ideación en los 12 meses de población no cisnormativa. Como verán, es la tercera cajita en adelante. Verán que tiene mayor ideación en los últimos 12 meses que población normativa. Estos son datos australianos. He cogido datos australianos porque son los que tienen un mayor desarrollo en estas políticas. Y luego abajo verán cómo a nivel de tener intentos suicidas a lo largo de la vida, las personas no cisnormativas, lo ven en la tercera cajita en adelante, tienen casi el doble de riesgo de haber tenido un intento suicida que las poblaciones que no lo son.
También está habiendo mucho interés últimamente, es un interés que existía, pero que se está revitalizando, en población en contextos penitenciarios, tanto a nivel de muchos factores como a nivel de factores más tipo ecológicos o ambientales, cómo se han construido las prisiones, si las prisiones son inductoras de conducta suicida, etcétera, etcétera. Entramos a un poquito más, no he querido entrar mucho en prensa o redes sociales porque es algo que se va a trabajar mucho, pero sí que les presento algunos datos de lo que se está haciendo actualmente con el uso de la inteligencia artificial, aquellas herramientas de procesamiento del lenguaje natural para la lectura automática de tweets u otro tipo de posts en diferentes redes sociales y la posterior determinación o la relación con personas que tienen conducta suicida. Esto es un estudio muy curioso que se hizo en 2022 en el que se analizaban lo que ellos llamaban tweets negativos, tweets con emocionalidad negativa más bien, y se relacionaba con personas que tenían ideación suicida o no suicida. Ven que personas que tienen una tasa de un 30% de esos tweets o más que son de contenido negativo, pues son predominantemente de personas que tienen ideación suicida comparado con las que no. Son técnicas que nos van a permitir, si aquellas empresas que liberan estas redes sociales nos van a permitir pues una detección temprana también a contenidos de este tipo. En relación con lo que también se ha hablado en diferentes momentos, los programas de guardianes o de gatekeepers están adquiriendo gran importancia porque introducen agentes de prevención de suicidio en contextos cotidianos. Básicamente están extendiéndose mucho en dos contextos, el contexto educativo y el contexto de residencia de personas mayores. En estos dos contextos están produciendo una alfabetización y capacitación en suicidio en población que no tiene conocimiento sobre ello. Lo bueno que tienen o lo bueno que tendrían que tener este tipo de programas es que le dan una capacidad de detección y derivación, pero eximen de responsabilidad, muy importante. Los agentes, una persona que trabaja en una residencia no es el responsable de la vida de la otra persona. No puede serlo, no podemos cargar de esa responsabilidad tampoco, pero sí podemos intentar integrarlos en funciones de detección y derivación. Aquí tienen algunos ejemplos de programas. Este es uno que se implementa en el País Vasco. Hay más y hay muchos que están en desarrollo. Nosotros estamos desarrollando un programa que tiene por título Protege para adolescentes en educación secundaria. Este es el programa BICI, que se llama, del País Vasco. Es un programa, segundo programa es un programa que se implementa en Canadá, y este tercero, el programa Espera, que se está implementando en México actualmente. Pero hay muchos más, como les digo. Y bueno, a nivel de prevención indicada, me gustaría destacar algunas intervenciones bastante significativas y prometedoras. Algunas de ellas están relacionadas sobre todo con la monitorización y seguimiento intensivo de pacientes. Tenemos un periodo crítico de reintento o de repetición del intento suicida tras alta hospitalaria, que son los 3 meses después de ese intento, y también durante este momento. Eso no significa que el riesgo no desaparezca en su totalidad, pero sí que digamos que es menos crítico ese riesgo después. Aún así se tiene que extender indudablemente el seguimiento. Existen actualmente lo que se llaman protocolos de evaluación momentánea ecológica. Les he puesto aquí EMA porque es las siglas en inglés, Ecological Momentary Assessment, que es como se conoce, que lo que se hace es hacer una monitorización de las personas cuando han salido del hospital. Y ello nos da mucha información para emitir tratamientos contingentes o intervenciones contingentes. Esa es la segunda parte, eso que ven ahí, EMI, que es el Ecological Momentary Intervention, que básicamente consiste en aplicar una serie de contingencias o una serie de estrategias de prevención, en muchos casos básicas, en otros casos no tan básicas, que permiten poder detectar que esa persona está en un riesgo incrementado, activar protocolos de derivación, etcétera. Aquí tienen resultados de un par de estudios en esta línea. Las líneas de Ecological Momentary Assessment están en España lideradas casi en su totalidad por el doctor Enrique Vaca, y algunas de las personas que están aquí, yo también, y otros profesionales están
tratando de probar o testear algunos tratamientos basados en esta línea. Por ejemplo, lo que tienen aquí abajo es un estudio donde se intentaba extraer el perfil de riesgo de pacientes que habían tenido intento suicida y que posteriormente se monitorizaban en una serie de aspectos para ver pues, cuáles tenemos que seguir con más cuidado o con más mimo, digamos, ¿no? Y luego aquí tenemos unos resultados de algunos de nuestros estudios. Este estudio es un estudio de aplicación de procesamiento del lenguaje natural para ver el contenido de los pensamientos suicidas de personas que tenían un intento suicida. Aquí ven, por ejemplo, en la parte de arriba, ven pensamientos asociados, es población española, es población de Survive, lo que pasa que lo hemos analizado para comunicaciones en inglés y lo tenemos pues traducido al inglés, por tanto permítanme que se lo muestre en inglés. Personas que tenían pensamientos asociados con precipitación, con tirarse desde un balcón u otros elementos, estas eran las principales palabras, usando pues esas nubes de palabras, y estos son relacionados con self-harm, con más cortarse o hacerse daño a nivel de uso de cuchillos, etcétera. En esta parte de abajo ven ustedes simplemente que vean la rayita azul, la barra verde y la barra roja. La barra azul es aquel modelo predictivo que no incluye ningún factor de riesgo. El segundo, el verde, es aquel que incluye factores de riesgo por cuestionario o por simplemente completar entrevistas clínicas. Y en la barrita roja lo que se ofrece es el enriquecimiento con el análisis de los pensamientos suicidas. Y vemos que para la detección, aquí abajo verán, esta es la severidad de la ideación, muy bien, intensidad de la ideación, el daño potencial y el daño médico. Ven que este tipo de modelos podrían ser muy prometedores para aumentar nuestra capacidad de prevención, de predicción del riesgo en estas personas. Por tanto, lo consideramos que es muy prometedor el resultado que puede tener. No es lo único, y ahora les voy a decir más cosas. En la actualidad, desde nuestro grupo de investigación, y yo entiendo que muchos grupos de investigación punteros en el mundo, estamos intentando integrar todo en la prevención o la predicción del riesgo que tienen las personas para querer quitarse la vida o poder quitarse la vida. Actualmente estamos llegando a la perspectiva de lo que se llama el exposoma, que es analizar todas aquellas exposiciones ambientales que tiene el individuo, que tiene riesgo de conducta suicida, y ver cómo están influenciando. Por ejemplo, si va a barrios donde hay una criminalidad de una forma o de otra, exposición al agua, contaminantes ambientales, pólenes, pero también a dónde ha ido esa persona, qué tipo de páginas web ha estado visitando, claro, por supuesto, con el permiso de la persona, indudablemente. Tengan ustedes en cuenta que esto puede ser un abordaje de la privación importante. Pedimos permiso, por supuesto, a la persona, pero la idea es que encontremos ese patrón de exposiciones ambientales que les está llevando a que tengan más riesgo suicida o no. Desde un punto de vista biologicista, en algunos momentos nos encontramos que el cómo nuestro sistema inmune responde a las exposiciones ambientales también está muy relacionado con nuestro riesgo suicida, sobre todo esa proinflamación. Cuando nuestro cuerpo se inflama, esa liberación de agentes inflamatorios va a tener una capacidad mediadora en las conexiones sinápticas relacionadas con procesos de regulación emocional y procesos de cognición. Se sabe claramente que la toma de decisiones en personas que tienen riesgo suicida, digamos que podría estar alterado por estos factores inflamatorios, y se está buscando pues cuáles son los marcadores inflamatorios asociados. En este sentido, bueno, voy a decir un par de nombres ahí que se están estudiando un poco, pero no voy a entrar demasiado. Las citoquinas proinflamatorias y también las quinureninas están teniendo mucho que decir en este proceso. También nuevas neurohormonas, aquí solamente entro en dos de ellas. La oxitocina, que es la hormona del apego, la hormona de la relación. Se estudia mucho esta hormona cuando estamos desarrollando la conexión con nuestro bebé o nuestra hija, cuando somos pequeños. Tengan ustedes en cuenta que en muchos casos las personas que tienen riesgo suicida tienen una historia muy traumática de relaciones con la familia. Por ejemplo, en muchos casos pues existe abuso familiar,
violaciones familiares, etcétera, e indudablemente la oxitocina pues se ve totalmente deteriorada. Los endocannabinoides también tienen mucho que decir, esos cannabinoides endógenos. Genética, hoy en día se hacen los análisis de los polimorfismos genéticos. El problema que tienen estos estudios es que necesitan muestras muy grandes y bueno, hoy en día estamos trabajando mucho en este consorcio, en el consorcio de la genómica psiquiátrica, para llegar a encontrar pues aquellos factores que determinan un poco en que haya una conducta suicida o no. Epigenética también, estamos en lo mismo, es cómo nuestro ambiente es cambiado o cambian nuestros genes a partir de las metilaciones. El problema que tienen de nuevo es las muestras tan grandes que se necesitan para hacer estos estudios. Y por último metemos lo que se llaman las ómicas. Las ómicas serían otra serie de factores de cómo funciona nuestro organismo que se asocian a nuestra respuesta en diferentes sistemas ante determinados procesos, influencias, etcétera. Hay mucho desarrollo actualmente de lo que se llama la metabolómica, los metabolitos o aquello que se deriva del procesamiento de fármacos, por ejemplo, en nuestro organismo y que podrían dar lugar a respuestas a los tratamientos mucho más eficaces. Los principales retos que tenemos hoy en día o aquellas cosas que aún no hemos superado son, por un lado, los desafíos éticos. Continuamos todavía en el debate entre la libertad y el derecho a manejar la propia vida. Anteriormente he hablado con alguna compañera aquí el tema de la eutanasia, cómo esa eutanasia asociada con cuestiones tanto de enfermedad crónica como de enfermedad psiquiátrica podría llevar pues al derecho a decidir sobre la propia vida. El estigma, que se va a repetir yo creo que a lo largo de todas las sesiones de hoy. Actualmente la conducta suicida, por desgracia, todavía sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Los estudios post-mortem son muy interesantes, pero es verdad que nos queda mucho que conocer de las personas que han fallecido por suicidio, la gran carga de datos que necesitamos analizar y el hecho de que hay muchos confusores. No sabemos todavía si la causa es la conducta suicida, el trastorno mental, etcétera. Como conclusiones, simplemente destacar la importancia de la investigación dentro de la conducta suicida, dentro de la importancia que tiene para articular políticas de salud pública y también para articular los tratamientos y las intervenciones que se tienen que dar en prevención del suicidio. Hay muchos desafíos todavía, pero quizá el objetivo fundamental es salvar vida y por tanto tenemos que ir a superar esos desafíos poco a poco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna duda. Ahí hay un micro. Buenos días, gracias por el curso. En mi caso yo no soy sanitario, soy periodista y investigador de datos, analista de datos, socioeconómico. Me he quedado con los datos porque bueno, llevo muchos años peleándome y buceando en las estadísticas del INE, ¿no? Que ha sido una de las fuentes principales. Y mi pregunta es sobre una de las cuestiones que ha comentado la doctora Díaz Marsa, que bueno, no está ahora, pero yo creo que los miembros de su equipo o investigadores podríais elaborarlo. Que es sobre la diferencia, bueno, que es considerable, ¿no? Además algo estadísticamente significativo, en el número de suicidios entre hombre y mujer, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 75 frente a un 25 en lo que habéis llamado suicidios consumados, ¿no? Se ha referido un poco la doctora Díaz Marsa a la propia tipología del hombre, de mayor impulsividad o mayor agresividad que pudiera existir. La verdad es que con todos mis respetos me parece tal vez una explicación un poco simplista, insisto, con todos mis respetos. No sé si tenéis algunas o hay líneas de investigación en ese sentido sobre las motivaciones, sobre los factores, sobre el entorno que puede provocar esa gran diferencia que hay entre hombre y mujer en este sentido. Más aún cuando lo que sí es también estadísticamente cierto es que la mujer presenta mayor predisposición,
comorbilidad para la salud mental en nuestros tiempos de ingreso mental. Muchas gracias por su opinión. Pero, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es de estos datos como muy crudos que se repiten en todos los casos de suicidio, ¿no? Ese mayores intentos en la mujer, mayor suicidio consumado en el hombre, y postulados teóricos hay muchos, desde los más simplistas, reduccionistas, a la impulsividad del hombre, mayor consumo de tóxicos, el mayor también tipología de género, la mujer pide más ayuda o está mejor visto, entre comillas, que pueda consultar a nivel emocional por distintos equivalentes depresivos o estresores del día a día, que quizás en algunas concepciones culturales a lo que se le presupone a un varón o a la construcción de género del varón, el poder pedir ayuda o el poder compartir con un tercero que está pasando una mala etapa, que tiene sintomatología depresiva, etcétera, pues está peor visto. A nivel más biológico, también a nivel hormonal, se ha hablado, ¿no?, del factor protector que podría tener incluso a nivel los estrógenos en la mujer, a diferencia del mayor componente de testosterónico del hombre, perdón. Pero yo, por ejemplo, cuando salen estos datos, también me pregunto si hay un porqué tan absoluto para que estas cifras se repitan tanto. Y estas cifras se repiten tanto a nivel global, porque hay otros países, por ejemplo en China, no sé, los datos con la precaución que tenemos que tener siempre al leer datos de suicidio, ¿no? Desde dónde se computa un suicidio, si es un accidente de tráfico, cuenta en suicidio, cuenta con un accidente. Pero los datos que salen en China hablan de que la mujer tiene más suicidio que el hombre, por ejemplo. O creo que es en la India, que se igualan bastante los datos. Entonces, todo lo que es reduccionismo más biológico, de datos de rasgos de personalidad, se quedaría muy empobrecido, porque todos estos argumentos serían más relativos. Yo no tengo una respuesta, no sé si mis compañeros quieren añadir algo al por qué salen estos, pero desde luego sí que son de los pocos datos que salen muy constantes en este tipo de estudios. Y desde luego, más allá de las cosas que he ido escuchando, pues a mis maestros, a mis compañeros, lo que he ido leyendo en la literatura, no tengo una composición para darte una respuesta más allá de estos reduccionismos que... Por lo que comentas, entonces, hay variación por países. Sí. Por lo cual, podemos inferir también, habría que profundizar mucho más en que la sociología o el entorno psicosocial puede tener influencia de la China es muy diferente a la occidental. Por supuesto, además, no solo cómo influye la cultura o cómo se construye la tipología de género en las distintas culturas, sino incluso, que lo ha mencionado también antes Alejandro y Elena, cómo se recogen los datos. Y yo desconozco, infiero que no serán los ideales la recogida de datos en China en cuanto al estigma que pueda haber, pero que probablemente un hombre que se suicida, en típica noticia de verano, persona que vaga en dirección contraria a la autopista y tal, ese suicidio, ¿dónde computa? ¿En accidente de tráfico? ¿En suicidio porque luego se hace la autopsia psicológica? ¿Cómo se hace la autopsia psicológica en China? Lo desconozco. Entonces hay tantos minifactores que influyen que no lo sé, no sé si vosotros queréis... Yo solo un dato que me llamó la atención, que también es muy simplista, es algo más. También se ha visto que en general, por supuesto, pero que cuando los hombres enviudecen, las pérdidas, o sea, cuando se sufre una pérdida sentimental o muerte del cónyuge, hay más suicidios en los hombres que la mujer que ha perdido a su marido, o sea, como factor. O sea, que las pérdidas personales en general, los hombres las llevan peor que las mujeres. O sea, como dato. Sí. El tema del Estados Unidos, ¿verdad? Sí. El divorcio,
el divorcio es solteros y divorciados es factor de riesgo, en principio. Pero luego también se ha visto, es que al final hay tantísimos factores que influyen. Por ejemplo, también se ha visto que en cuanto a estado civil, mujeres, sobre todo personas jóvenes, pero sobre todo mujeres, cuanto más jóvenes se casan, peor. Hay más riesgo de suicidio, porque digamos que la juventud es mal momento para encajar luego una ruptura potencial, ¿no? Y luego el matrimonio a mediana, o sea, conforme pasa el tiempo, en mediana edad protege el matrimonio, pero cuando ya se nos van acercando a edades más ancianos, es un factor de riesgo también para las mujeres en principio. O sea, es que es muy variable. En general se dice que solteros y viudos divorciados es factor de riesgo de suicidio, pero que luego según la edad a la que te hayas casado, según la edad que tengas en ese momento cuando se haga el estudio, es que influyen muchísimos factores. Cuanto menos apego familiar tenías, cuanto más estructura, era un mayor factor. Sí. Solo por aportar, yo creo que aquí lo importante es considerar el suicidio como multifactorial, es decir, no hay nunca una única causa. Los factores sociales o de género indudablemente son muy muy importantes, es decir, el hecho de que la persona, el varón, digamos, bueno, lo que se habla de la paradoja de género, ¿no? Es como se le llama a este constructo en concreto, ¿no? A nivel social se habla de que la petición de ayuda que hacen los hombres es mucho más tardía, cuando ven que el problema está como mucho más difícil de manejar y demás, ¿no? Claro, allí eso explicaría muy bien el por qué las mujeres pues van más a consulta por ideación suicida o van más cuando hay un intento. Los hombres no van porque, claro, ya lo hacen y se matan, básicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, coge el micro si quieres. ¿Funciona? No sé. No, da igual, hablo alto, ¿vale? Vale. Yo es por curiosidad también, yo no soy profesional de la salud, yo soy pedagoga, soy educadora. Y si no he entendido mal, durante el 2021 fue cuando hubo un repunte o un pico de más suicidios debido a que fue el post-COVID, ¿no? Pero me llama la atención que haya más suicidios después del COVID que durante el COVID. Que al final el boom emocional fue cuando nos encerraron en el confinamiento, la soledad, la ansiedad, la depresión. Hubo más, yo considero que hubo más casos durante el COVID que después del COVID. Entonces, ¿por qué se debe o por qué creéis que se puede deber que haya habido más suicidios después del COVID que durante? A ver, esto es como, lo voy a comparar a guerras también, por ejemplo, o cuando, es muy simplista lo que voy a decir, pero es como cuando estás viviendo una situación muy muy aguda, digamos, ¿no? Que tienes la adrenalina casi a tope, ¿no? Entonces estás como, es como que el instinto de supervivencia también ahí, ¿no? Está pasando algo horrible, pero el ser humano al final quiere sobrevivir, que es algo que es muy... que como que sale muy de dentro, ¿no? Y ya después cuando ves pérdidas que ha habido, consecuencias que se han producido, como que digamos que, por así decirlo, como que la adrenalina baja, es cuando puedes darte cuenta de lo que has vivido, lo que has perdido, lo que ha pasado, las consecuencias que está teniendo. Y bueno, también sé que, por señalarte una cosa que pasó en aquella época, sí que se demostró que durante el COVID hubo muchos casos por el confinamiento de violencia intrafamiliar, pero que claro, todo salió después. O sea, cuando estás dentro no puedes analizar nada, no puedes saber nada, no puedes salir de ahí. Es justo después cuando te das cuenta, cuando puedes medir, ¿no? Registrar los datos. Pero siempre pasa, o sea, con todo en la vida, en general, cuando está pasando algo, una situación de crisis, luchas por salir adelante. Es ya después, cuando ves las pérdidas y las consecuencias que eso ha tenido, cuando vienen los pensamientos de muerte, la ansiedad, la depresión, todo. O sea, sí que parece como raro, pero en general la mayoría de estudios coinciden en eso. No sé si queréis aportar algo. Bueno, yo quiero aportar dos cosas en relación a salud pública.
Primero, en el año del COVID, donde indudablemente totalmente de acuerdo con lo que comenta, de hecho en un montón de estudios se ve que en momentos de máxima crisis, digamos que me estoy fijando más en luchar contra lo externo que lo propio interno, vamos, entre comillas, ¿no? Como la hipótesis del guerrero, creo que se llama o algo así, ¿no? Luego tenemos otros dos factores muy importantes. Primero, cuando estamos confinados, el acceso a medios letales es menor. Si yo estoy en mi casa y no puedo salir, no me puedo tirar desde un puente, ¿no? Me puedo tirar desde mi balcón, pero si mi balcón es una planta baja, pues no me puedo tirar, por ejemplo, ¿no? El acceso a medios letales, por tanto, está más controlado. Si estás confinado en casa, si eres un adolescente con conducta suicida, el acceso a tomarte pastillas está más controlado por tus padres, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego lo otro es que nuestra capacidad de detección en época de COVID también hay que verla de una forma un tanto más limitada. Era mucho más difícil que los servicios sanitarios estuvieran centrados en todo lo que abarca todo, que no fueran COVID. Es decir, se dedicó a COVID muchísimo, que no se dedicó al resto. Yo no estoy diciendo ni que los registros estén bien ni que estén mal. Yo estoy diciendo simplemente que eso puede influir. Muchas gracias.